Vamos a iniciar la sesión hoy y vamos a iniciar la sesión. Os doy la bienvenida de nuevo a todos los que os habéis inscrito en este curso. Creo que el lunes resultó interesante. Con las preguntas aprendimos mucho porque nos permitió, además, contrastar todas las posiciones y todas las situaciones de diferentes países. Vimos la parte económica y la parte jurídica, que eran complementarias. Os decía yo que es necesario siempre tratar lo jurídico porque es lo que nos ofrece un marco de seguridad, un marco seguro, un marco legal que nos permite, pues eso, nos da seguridad a todas las personas, a todos los operadores, todos los agentes que desarrollen una actividad en el mercado, sea el tipo que sea, pero hablemos de mercado con carácter general, dentro de la sociedad. Entonces, hoy tenemos la suerte de hablar precisamente de mercados y hablamos de mercados sociales. Entonces, contamos además con dos grandes expertos. Por una parte, nuestro coorganizador, Economistas sin Fronteras, tenemos a Lucía Rodríguez, que se va a encargar precisamente de contarnos sus experiencias, su vasta experiencia en el ámbito de los mercados sociales, de una perspectiva un poquito más general y que luego acabará también por completar con una experiencia un poco más concreta que lo realizará Salva Pérez, que él es miembro de REAS País Valencià, y que también con una amplia experiencia en crear redes, en intercopear, al igual que Economistas sin Fronteras. Por tanto, yo creo que es perfecta la tarde y seguro que va a ser sumamente útil y muy bien vuestros conocimientos. Entonces, es una manera más de, bueno, partimos del concepto de economía social en la primera sesión, del concepto de lo que son las empresas sociales, porque el concepto de economía social ya lo tenemos plasmado en una norma, pero el concepto de empresa social todavía no está desarrollado. Entonces, ahora damos un paso más allá. Vamos a hablar de lo que son los mercados sociales y ahora yo ya voy a daros la palabra porque no me quiero comer espacio, no me quiero comer tiempo y creo que lo importante es que habléis vosotros. Y si quieres, Lucía, le damos primero la palabra a Salva para que explique Sí, claro. lo de las nube de palabras. Entramos y ya sigues tú, Lucía. Vale, Muy bien. perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Salva. Simplemente deciros que he compartido en el chat un enlace con un código que os lleva a una solicitud simplemente de que digáis qué es lo que más os importa, aquello en lo que más os fijáis a la hora de decidiros por la compra de un producto o la contratación de un servicio. Simplemente yo os agradezco, entréis, pongáis esas tres palabras, esas tres expresiones y con eso se generará una nube de palabras que luego al final compartiremos. Simplemente esto. Lucía. Muchas gracias. Pues nada, comienzo dando las gracias a la organización. Muchas gracias, María José, como directora de UDESCOP, pues también por llevar a cabo el esfuerzo no solo de que se realizase el curso, sino también del cambio de formato contrarreloj, que cuando se ve el output, cuando se ve que está ya toda la plataforma montada, parece que hemos llegado hasta ahí, ¿no? Pero que el camino ha sido complicado. Y también gracias a las compañeras y compañeros que desde varias disciplinas y ámbitos, tanto académicos como de organizaciones sociales y redes, pues van a dar varios enfoques desde la economía social y solidaria, ¿no? También el esfuerzo en cuanto al contenido. Aunque parezca que con los niveles de incertidumbre que tenemos y que manejamos hay otras prioridades, en mi opinión creo que todo lo contrario, ¿no? Que la economía social y solidaria como enfoque o enfoques diversos y prácticos debemos considerarlos como herramientas de cambio, ¿no? En un nuevo modelo sistema económico y debemos reivindicar también, pues más que nunca, dar a conocer prácticas, compartir e intercooperar, ¿no? También me parece muy importante tener espacios como este curso donde personas que vengamos o no desde el ámbito de la economía, pero estamos interesadas en ella, nos encontramos y reflexionamos sobre otras formas de pensar y hacer economía, ¿no? Por un tema personal me perdí las sesiones del comienzo del lunes, pero bueno, que me ha llegado el feedback que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Por la parte que me toca hoy ahora, sobre hablar de mercados sociales, enmarcándolos en la economía social y solidaria,
Esto lo podía hacer muchas personas y se puede hacer desde muchos ángulos y muchos territorios. Hoy me voy a poner dos gorros para hablar sobre esto. Por un lado, desde la visión de redes de las que formo parte, en particular REAS y Mercado Social de Madrid, donde intentaré también dar una visión general de REAS Red de Redes a nivel estatal. Y luego a las 5:30 Salva comentará recursos, experiencias y territorios, también desde el enfoque de REAS País Valencià y también desde los otros gorros que, que tiene y redes en las que participan, ¿no? Porque no nos movemos en dicotomías ni estamos solo en una cosa, sino que nos vamos moviendo. Y por otro lado, el gorro de la organización también que formo parte, que es Economistas Sin Fronteras, y el trabajo que hacemos, que ya el lunes un poco mi compañera Gloria introdujo la entidad, ¿no? De manera breve, también para quien no estuvieseis, pues en el año 97 se junta un grupo de alumnado y profesorado de economía y estaban interesadas en estudiar y practicar otras formas de economía, ¿no? Que no eran los enfoques clásicos tradicionales a nivel teórico y a nivel de economía aplicada que se ofrecían en la universidad. En concreto, mi área de trabajo es la economía social y solidaria. Desde una parte teórica exploramos y damos a conocer herramientas y prácticas y redes y las relacionamos, o sea, todo el día haciendo un trabajo de conocer, de escuchar y de aprender. Y por otro lado, desde un enfoque más práctico, acompañamos a proyectos de economía social y solidaria. Tanto proyectos que están empezando, que son incipientes, emergentes, como proyectos que tienen una trayectoria más dilatada en el tiempo y necesitan acompañamiento. Acompañamiento de todo tipo, acompañamiento para fortalecer las redes, acompañamiento de análisis en viabilidad económica, acompañamiento también estratégico para que mientras van construyendo el proyecto y van haciendo actividades en el día a día, no pierdan la visión y la misión sobre lo que querían ser y lo que están siendo ahora, ¿no? Pues con ambos gorros que os cuento y mi trayectoria personal, utilizaré también un lenguaje que luego tengáis en cuenta que no vengo del ámbito académico. Entonces, bueno, lo voy a intentar explicar todo de una manera pues muy sencilla y didáctica. Y nada, en la exposición que voy a empezar ahora, pues he recopilado varios documentos, varias visiones de diversos autores y autoras, pues tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Que he recopilado y pongo a vuestra disposición, vale. Entonces, he estructurado la ponencia en 3 grupos de contenido para ir de lo más general a lo más concreto. Comparto pantalla. Venga. A ver. Ahí está. Vale. Vale. ¿En qué 3 partes lo he dividido, no? Por un lado, para irme de lo más general a lo más concreto, en la primera parte hablaré un poco de la economía, de lo global a lo local y viceversa. Y sobre todo me centraré en el concepto de economía rosquilla de Keith Ragus, que la habéis escuchado muchos, y en el ecosistema de economías transformadoras de Álvaro Porro. Y a partir de ahí procederé a hacer como análisis y acercamientos a la economía social y solidaria para luego ya meterme de lleno en los mercados sociales. Los conceptualizaremos, contaré diversas experiencias y los modelos que hay a nivel jurídico y a nivel organizativo, así como la importancia de una de las actividades principales de varios mercados sociales, que son los procesos de balance y auditoría social, otra herramienta que se utiliza, que son las monedas sociales, y por otro lado, cómo se visibilizan todas estas prácticas para darlas a conocer al público en general, a más redes y también a la administración. Y cerraremos esta parte pues con retos y con
con conclusiones, ¿vale? Y toda la bibliografía que se ha recopilado en las partes anteriores, a lo largo de esta presentación, pues la tenéis ahí al final, ¿vale? Igual esta presentación ya está subida también y está compartida. Vale. La economía, de lo global a lo local y viceversa. Vale. Toda esta parte que vamos a hablar ahora de la economía rosquilla, la podéis encontrar en el enlace que tenéis abajo, ¿vale? Y es una traducción del artículo de Keith Raworth de la Universidad de Oxford sobre la economía rosquilla. Dentro de la publicación, Agenda 2030, Gatopardismo, Transformaciones, ¿vale? Keith Raworth no hizo la publicación ad hoc en expreso para esta publicación, sino que ya la tenía hecha y nos pareció importante ponernos en contacto con ella y traducirla, incluirla en el documento, ¿no? Vale. Lo que nos quiere contar es que, al igual que muchas personas, cuando hizo la carrera de Ciencias Económicas, pues lo primero que se hablaba en cualquier clase de macroeconomía era el diagrama que está ahí puesto, que es el de flujo circular de la renta, ¿vale? Entonces, lo que comenta es cómo los hogares proporcionan mano de obra y capital a las empresas a cambio de salarios, rentas y dividendos. Y cómo a su vez los hogares gastan dichas rentas en bienes y servicios. Y así sucesivamente en un círculo continuo. La cuestión central que se planteaba era ¿qué hace que la renta crezca y qué podría conseguir que creciera incluso más deprisa? Sencillo como esto, el retrato de la economía como un bucle cerrado de dinero y recursos, y de ahí se mueve todo el rato. Pero claro, tiene un problema, tiene un fallo fundamental, que es que al menos este flujo lo tendríamos que incluir dentro de un sistema, de una caja llamado el medio ambiente, porque la economía se inserta en el medio ambiente y depende del medio ambiente, que le proporciona recursos y absorbe contaminantes. Los daños ambientales, que muchas veces se consideran externalidades, no son tanto, sino que se tienen que abordar como un tema principal, no como una externalidad que hay que minimizar o reducir. Asimismo, en este flujo circular de la renta hay otra parte que no está visibilizada. Y desde otros enfoques, como la economía feminista, recalcan que hay una serie de trabajos de cuidados que no están remunerados dentro de la economía reproductiva, pues donde principalmente las mujeres realizan unas acciones de cuidados en el seno de la familia, a nivel de alimentación, a nivel de vestimenta, etcétera, para que todo esto se produzca. Y si no se pone de manifiesto, se está invisibilizando eso. Y esta actividad, que es de incalculable valor, no está remunerada, pero es central. Todas las crisis que se han vivido, estamos viviendo y vamos a vivir, se ve de alguna manera que tienen unas consecuencias de degradación medioambiental y de privación humana. Entonces, es un buen momento para seguir replanteándonos las cosas. Otro de los límites que se plantean y que también pues, recoge la autora es que en el año 2009 Johan Rockström del Stockholm Resilience Center reunió un grupo de destacados científicos para identificar un conjunto de procesos que englobaba dicho sistema, lo había llamado sistema Tierra. Por ejemplo, el ciclo de agua dulce, la regulación climática y el ciclo de nitrógeno, que son súper importantes para que la Tierra siga persistiendo y se mantengan en unos niveles en el que se pueda permitir la vida. Si sufren demasiado estrés, pues podría tambalearse, ¿no? Entonces, comentaros que dentro de la fuente que tenéis debajo del dibujo podéis explorar más. Lo que pusieron de manifiesto estos científicos es que ya habíamos pasado alguno de los niveles. Y esos niveles, que son los que veis en rojo, ya son no retornables. No es que tengamos que pasar los 9 niveles para que no haya vida humana, sino que cualquiera ya puede poner en peligro la existencia, no solo humana, sino de todos los ecosistemas. Lo que plantea
Kate Raworth es, recogiendo esto, dice, vale, ¿cuáles son los niveles a nivel de derechos humanos para que, teniendo en cuenta que hay unos límites para que se pueda dar la vida humana a nivel naturales, tiene que haber también unos niveles adecuados para que la vida que haya sea en condiciones de equidad y justicia social? Pues plantea los derechos humanos. Entonces, la economía rosquilla lo que nos quiere decir es que cada vez que nos queramos plantear cualquier modelo económico, más macro, más micro, bajo el punto de vista de la autora y con el que yo coincido a nivel personal, nos tendríamos que situar en esos niveles, los niveles medioambientales y los niveles sociales. Y teniendo en cuenta este marco, ya nos podemos plantear distintos modelos. Vale, entonces, como conclusión de esta primera parte, lo que comenta es que para lograr el desarrollo económico inclusivo y sostenible se requieren 3 cambios principales de enfoque. 1. De prestar atención únicamente a los bienes y servicios monetizados, hay que pasar a prestar atención también a los bienes y servicios proporcionados fuera de la economía monetaria. Los proporcionados en concreto por el ecosistema y el trabajo desarrollado en el marco de cuidados no remunerados. Nos plantea también otro cambio. De centrarse en el flujo de bienes y servicios, hay que pasar a un enfoque que incluya también el estudio de los cambios en los niveles de riqueza, teniendo en cuenta las distintas formas de capital humano, natural, social, físico y financiero. Y la tercera cosa que nos plantea es, de centrarse en las mediciones económicas agregadas o de medidas, hay que pasar a un enfoque que no sea tan cuantitativo, sino que dé importancia también a esta distribución de los beneficios económicos entre los hogares. Y plantea que, por tanto, con estos 3 cambios se genera una idea mucho más amplia del desarrollo económico. Y si llega a ponerse en práctica, pues hay posibilidades de situar a la humanidad en un espacio justo y seguro en cuanto a que se pueda permitir la vida, ¿no? Vale. Pues de aquí pasamos y reforzamos la idea de que la economía de crecimiento en sí no funciona, que los modelos y recetas que se han llevado a cabo no han sido capaces de predecir ni de impedir crisis, pero crisis no solo financieras, sino en un mundo en el que persiste la pobreza extrema, mientras que la riqueza cada vez se concentra en menos manos. Las prácticas que se han puesto pues han degradado el medio ambiente y han degradado también pues las relaciones humanas, ¿no? Si se pueden separar de esta manera. Entonces, una vez hecho este análisis y el marco, ahora qué prácticas y modelos podemos plantear dentro de este marco, ¿no? Pues aquí gran parte de la información que voy a dar en las próximas páginas viene de que muchos y muchas a lo mejor ya la habéis escuchado, y si no también os invito a que reflexionéis sobre Álvaro Porro, que focaliza la existencia de las nuevas economías transformadoras. Y habla de estas economías porque piensan que experimentan y construyen nuevas prácticas. ¿Cómo llega a esta reflexión? Pues empieza pensando que el modelo macroeconómico a nivel institucional y a nivel de los grandes medios se desarrolla en 2 polos. Por un lado, podríamos encontrar el polo neokeynesianismo de base socialdemócrata con mayor o menor dimensión ambiental, en sus versiones del Green Deal y con mayor o menor grado de defensa del estado del bienestar y antiausteridad. Y luego, por otro lado, tendríamos el polo neoliberal, de la reducción desenfrenada de gasto público con cierta sensibilidad por conservar algunos mecanismos redistributivos, ¿no? Como alguna medida correctora. Otros planteamientos podrían ser prosperidad sin crecimiento o steady state economy, pero más allá hay otro tipo de formas de hacer, formas de construcción e innovación socioeconómicas que parece que tienen impacto micro, pero que pueden llegar también a tener impacto en el conjunto de las sociedades. Y nos pone aquí también un ejemplo de que la economía social y solidaria, por ejemplo, representó en el año 2016 el 7% del PIB de la economía en Barcelona, a partir de 4.600 entidades y empresas. O sea, lo que quiero decir aquí es que tiene un impacto. O sea, no son pensamientos, no son ideas, son prácticas que se están llevando a cabo. Vale, entonces, dentro de esto plantea que hay una necesidad
o varias necesidades, sobre todo desde el activismo y también desde la administración, que es ver, conocer qué tipo de experiencias, que no es solo la economía social y solidaria, pues economías colaborativas, comunitarias, feministas, cooperativas, emprendimiento social, economía circular, y ver cómo experimentar con ellas, ver qué función tienen, qué culturas organizativas y qué posibilidades tienen. Y entonces con esto se planteó 3 cosas para definir qué podía considerarse una economía transformadora y de ahí construir el mapa. Y pensó en 3 criterios. Por un lado, no podían ser palabras vacías. Estos modelos, estas prácticas tenían que tener un paradigma marco conceptual. O sea, no hace falta que hubiese una tesis doctoral o algo mucho más rimbombante, pero sí tenía que estar de alguna manera investigado. También, para que se considerase, sobre todo, transformador, que tuviera una vocación de movimiento social, desde el punto de vista que tenga influencia en la sociedad, en el debate político y en las políticas públicas. Y lo más importante, que implique prácticas, proyectos y experiencias de hacer economía de una forma distinta. Los ejes que utiliza el autor no son los únicos posibles, pero son los que ha elegido él. Entonces, por un lado, tendríamos a nivel horizontal las prácticas que van desde el menos compromiso ecosocial a más compromiso ecosocial y, por otra parte, de arriba abajo lo podemos encontrar según el funcionamiento. En la parte superior, si es más jerárquico, y en la parte inferior, si está más distribuido. Y desde aquí, pues relata un tipo de economías transformadoras, ¿no? Pues encontramos la economía del bien común, la economía verde, economía circular. O sea, él tampoco plantea este mapa para que sea estático, sino para que nos dé pie a hablar sobre ello. Entonces, un poquito también como para hacer el marco de dónde se podría situar la economía social y solidaria, que si miréis estaría en el cuadrante inferior derecho, considerando que el funcionamiento es horizontal y el poder está distribuido y que tiene un compromiso ecosocial. Y de aquí nos acercamos a la economía social ya y solidaria para definirle que nos ayude a utilizar eso en relación a los mercados sociales. Vale. Siguiendo también la definición para hilarlo que utiliza Álvaro Porro de la economía social y solidaria, lo empieza a definir con un origen que es como por varios ámbitos, ¿no? Por un lado, el cooperativismo europeo de hace varios siglos y por otro lado, la economía popular de origen latinoamericano. Y de alguna manera, si hubiese que encontrar un momento en el que se considera fundacional, pues fue el Foro Social Global de Porto Alegre en Brasil. Entonces define la economía social y solidaria con un universo de base muy activista por su vocación transformadora como por la composición de sus promotores. Y lo que os comentaba, ¿no? Que por eso le permite jugar en varios cuadrantes. Se encuentra ahora mismo en un momento de expansión a nivel del Estado y, pues, por ejemplo, se pone en manifiesto la novena feria, la Fira de la Economía Social y Solidaria Catalana y, por ejemplo, la Feria del Mercado Social de Madrid, ¿no? Pero podemos encontrar muchos más ejemplos. Pero tiene también retos. ¿Qué retos tiene? Poder llegar a otros sectores sociales y económicos, saliendo de círculos más activistas y endogámicos. De hecho, la economía social y solidaria en el Estado tiene gran penetración en los movimientos sociales o asociativos, pero en el mundo de la empresa convencional, no acaba de llegar. Responde de manera muy nítida a los 3 criterios que había definido él antes, ¿vale? Que los tenéis antes. Y se encuentra bien posicionada en los nuevos municipalismos, en el sentido de que a nivel local se pueden aplicar, se pueden conocer y se puede practicar con distintos momentos de la economía social y solidaria. Se suele pensar que lo lideran las cooperativas, pero no solo, también incluye fundaciones, asociaciones y proyectos que están empezando
se están articulando y no tienen entidad jurídica per se, ¿no? Que también supongo que lo veréis el primer día, que la economía social sí que está más retratada en cuanto a la forma jurídica, pero para retratar la economía social y solidaria es más complejo. Se ha articulado en el Estado a nivel de varias redes, pues como por ejemplo podemos incluir la CHES, REAS o RIPES a nivel internacional. Vale, teniendo en cuenta otra definición utilizada por REAS, ¿cómo entiende la economía social y solidaria? Pues lo entiende como una visión y una práctica que reivindica la economía como medio y no como fin, al servicio de la mejora de la vida de las personas, de la comunidad y del medio ambiente. Esto también un poco partiendo el enfoque, ¿no?, que comentaba también María José al inicio, de la empresa social en cuanto a una empresa convencional, ¿no? La empresa social, o sea, una empresa al uso, su fin es maximizar el beneficio y para ello utiliza unos medios que suelen ser medios recursos humanos. Sin embargo, en empresas sociales, extrapolando en empresas de la economía social y solidaria, el fin sería, con todo esto que estamos diciendo, maximizar la calidad de vida de las personas. Para ello, sí que tiene que ser sostenible económicamente. O sea, no rivaliza que tenga que mantenerse, cubrir sus ingresos, cubrir sus gastos con sus ingresos. Pero el objetivo que persigue es distinto, ¿vale? Volviendo otra vez a la economía social y solidaria, colocando en el centro de la actividad, lo que os decía, ¿no?, también el buen vivir personal y colectivo, así como la sostenibilidad de la vida. El debate ahora que existe y persiste de que hay que poner la vida en el centro, ¿no? Dicho esto, se puede considerar la economía social y solidaria como una práctica alternativa y transformadora. Y lo que os comentaba ya al final, ¿no? Compatibilizar rentabilidad económica con la rentabilidad ética y los criterios ecosociales, ¿no? ¿Qué características tiene la economía social y solidaria? Pues que ya tiene una dimensión práctica, ya ha echado a caminar y es un movimiento a nivel global. Por ejemplo, pues os comentaba, ¿no?, de la Red Internacional de Economía Social y Solidaria, RIPES. Por otro lado, es un sistema en el que interactúan varios agentes económicos, en el que no solo hablamos de empresas, hablamos también de personas consumidoras, del Estado, de administraciones más locales, de grupos de consumo, de familias. Y luego plantea también que los proyectos que se creen parten del concepto de satisfactores de Max Neff del desarrollo a escala humana. Max Neff lo que plantea es una escala de necesidades humanas que no es como la pirámide de Maslow, ¿no?, que se jerarquiza entre las que son más necesarias hasta llegar al nivel de autosubsistencia. Lo que nos dice Max Neff es que las necesidades humanas son las que son y son cuantificables y numeradas y las mete en una tabla. Lo que dice es que a lo largo de cada cultura y a lo largo de cada momento del tiempo lo que cambia son los satisfactores, es decir, la manera en la que satisfacemos como comunidad, como cultura, como territorio las necesidades, ¿no? Hay un poquito por introduciros esto, vale. Y luego, la transversalización del activismo y el impulso de cambio social desde las iniciativas, como por ejemplo el de la moda sostenible. Por otro lado, la economía social y solidaria, conceptualizándolo así, y ya el discurso que voy a seguir es el de REAS y mercado social, que veremos que en algunos sitios es lo mismo, en otros no, pero van de la mano, ¿vale? Utilizando también eso, lo que está versado es una carta que se consensuó en 2011 de principios de REAS y parte de los siguientes principios: de cooperación, de sostenibilidad ambiental, de equidad, de compromiso con el entorno, de trabajo y sin fines lucrativos. Que sean principios quiere decir que son metas en las que creemos, respetamos y aspiramos a conseguir. Y de manera práctica intentaremos llegar a ella. Vale, voy a ver cómo voy de hora. Si no tenéis el enlace. Vale. Vale, voy bien de tiempo.
pero no me voy a liar con esto. Vale. En los Vas principios... muy bien, no te preocupes que vas bien de tiempo. Vale, Vamos muchas muy bien. gracias. Estoy así como recalculando los tiempos. Vale, pues entonces sí que os cuento un poco los principios, ¿no? Como por entenderlo, porque también lo interesante que se hizo a través de estas cartas de principios no es ponerle nombres, sino poner apellidos. Quiero decir, cada uno y cada una de nosotras podemos definir el concepto de una manera, cada uno de los conceptos. Lo que fue interesante es que se puso en común qué significaban esos conceptos, ¿vale? Entonces, en cuanto al principio de la cooperación, lo que se querían referir es privar la cooperación en lugar de la competencia, dentro y fuera de las organizaciones vinculadas a la red. Pues intentar no rivalizar en la prestación de bienes y servicios. O si dos entidades de manera práctica prestan los mismos servicios, pues ver de qué manera pueden colaborar para presentar un proyecto tercero o ayudarse entre ellas compartiendo proveedores, etcétera, ¿no? Así es como se materializaría. Construyendo un modelo de manera colectiva basándose en el desarrollo local. Relaciones comerciales justas, igualdad, confianza y corresponsabilidad. En relación a la equidad, se refiere a justicia, en tanto en cuanto que todas las personas somos sujetos de dignidad y tenemos que estar protegidas de no estar sometidas a relaciones basadas en dominación, sea cual sea. Sea cual sea el qué, la condición. ¿Qué tipo de condición? Social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etcétera. ¿Cómo podemos conseguir, cómo podemos aspirar a llegar a la equidad? Pues reconociéndonos mutuamente como iguales en derechos y posibilidades. Esto también lo que hace es que tenemos que tener en cuenta que somos diferentes. O sea, equidad no es igualdad. Equidad es que admitimos que somos distintas y dentro de ese marco nos relacionamos y nos respetamos. A nivel de trabajo, considerando el principio del trabajo como un elemento clave en la calidad de vida de las personas y de la comunidad. En cuanto al trabajo, enmarcándolo dentro del contexto social e institucional y que a través del trabajo podemos participar en la economía y podemos participar en la comunidad. Recuperando también varias dimensiones del trabajo, a nivel humana, social, política, también de cultura de trabajo, que nos permite desarrollarnos nuestras actividades como personas a la hora de producir bienes y servicios. Producir bienes y servicios que sirvan para una determinada población o comunidad. Por eso se considera también que el trabajo es más allá que el empleo, ¿no? Pues que la diferencia entre trabajo y empleo como concepto también es que el trabajo es toda actividad que realizamos y el empleo es solo cuando el trabajo está remunerado. Quiero decir que de todas las cosas que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos un montón de actividades que se consideran trabajo, pero solo si el mercado las remunera se considerarían empleo, ¿no? Pues es un poquito como por separar esto. Vale. Y también reconociendo que la aportación del trabajo llevado a cabo en el ámbito del cuidado a las personas, fundamentalmente realizado por las mujeres para que la sociedad se sostenga. Trabajo que aún todavía no está reconocido ni repartido. Vale. Principios también como la sostenibilidad ambiental, y aquí también va con la idea del consumo responsable, ¿no? Y también relacionándolo a cuando compramos un bien y un servicio, la pregunta que lanzaba Salva al principio, ¿no? O sea que cuando compramos un bien y un servicio, que pensamos en el propio bien y servicio, en el proceso, en el resultado que va a tener ese bien y servicio, en la necesidad que satisface, por lanzaros también como más preguntas a la hora de que respondáis luego, ¿no? En el Mentimeter. Vale, por eso consumir de manera responsable no es satisfacer necesidad o un deseo, sino que al hacerlo estamos favoreciendo procesos que tienen implicaciones positivas de carácter económico, ¿no? Lo que se habla también muchas veces en la economía tradicional, que cada compra es un voto. Cada vez que consumimos un producto o servicio, estamos diciendo al mercado determinado donde lo adquirimos que me gusta. Pues plantearnos también ese me gusta a quién se lo damos. ¿Qué redes de distribución? ¿Cómo lo vamos a utilizar a nivel social también?
y a nivel de sostenibilidad ambiental, reducir contaminación, evitar agotamiento, o sea, también quién está produciendo eso, dónde lo estamos comprando, etcétera, ¿no? Vale, y esto también relacionado con el compromiso del entorno. O sea que los productos y los servicios no nacen así, por ciencia infusa, sino que alguien los produce y eso genera también unos lazos de desarrollo local o no, y genera también unos lazos de comunitario del territorio, ¿no? Esto también lo enlazo a todo lo que nos está pasando ahora, o sea, pues también hacer un llamamiento no solo a la economía social y solidaria, sino también pues al comercio local y de proximidad, que probablemente no tenga la resistencia económica para que si ahora no compramos en él pueda mantenerse. Me voy. O sea, vuelvo, que si no me voy. Vale. Entonces, es muy importante con esto que las organizaciones estén integradas en el territorio. Que estén integradas significa que se relacionen a nivel social y a nivel económico donde se hallan inmersas. También conocen el tejido social y cultural y cómo funcionan las relaciones. Vale, y luego este principio, que es el principio sin fin lucrativo, que esto es lo que os comentaba antes, que es no perseguir en sí la rentabilidad económica, sino perseguir otros fines, teniendo en cuenta, sí, que las entidades tienen que ser sostenibles a nivel económico, ¿no? Pero no que el objetivo per se sea el perseguir ese lucro. Vale. Entonces, también un poquito, como por completarlo y enmarcarlo también, ¿no?, con economía social y solidaria y economía social. Esto, ya visteis también que hay como muchas definiciones de economía social, pero un poquito como por ponerlo en contraposición, ¿no? ¿Qué comparten? Pues la economía social y la economía social y solidaria proponen formas de producción y consumo que sean socialmente sostenibles. Ambas dos. Y por otro lado tienen un diálogo constante entre ambas economías, ¿no? O sea, de alguna manera, por ejemplo, también la economía social y solidaria también son actividades que no están formalizadas, pero cada vez más se ve importante el reconocimiento de su marco jurídico y que estén formalizadas para que sean también sujeto de derechos. Vale. Y luego, bueno, pues diferenciarse también que la economía social y desde la economía social y solidaria, pues pensando también eso, ¿no?, que la economía tiene que girar alrededor de las personas y no las personas alrededor de la economía. Lo que os comentaba antes, que es a nivel de economía social, que es indispensable que esté dentro de las formas jurídicas, sin embargo, la economía social y solidaria no es indispensable, y para la economía social y solidaria es indispensable suscribir los valores, ¿no?, que en el contexto del Estado pues sería la Carta de Principios de REAS. Vale. ¿Qué incluye la economía social y solidaria? Y esto ya aquí también es como el cambio de tercio que nos mueve para los mercados sociales. Vale. ¿Qué sectores? La economía social y solidaria está presente en todos los procesos de intercambio, desde el consumo y uso, desde la financiación, desde la creación, desde la producción y desde el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entonces, esto sería qué subsectores o qué grupos de actividades podríamos encontrar dentro de la economía solidaria, ¿no? Igual que dentro de la economía social podríamos hacer un mapa de formas jurídicas, dentro de la economía solidaria podemos hacer este menú de tipos de iniciativas. ¿Vale? Lo dejo ahí unos segundos para que le echéis un vistacillo y paso a la siguiente diapositiva. Así, mientras le estáis echando un vistazo, o sea, también como poner aquí de manifiesto que va de realidades tan diversas como en creación, como en los huertos comunitarios, como a nivel de producción, pues podría ser una sociedad laboral en una fábrica, todas ellas cumpliendo los principios, ¿no? O sea, que os podemos encontrar tipos de organizaciones en la realidad muy diversas y unas están formalizadas y otras no,
otras son más horizontales que otras, pero todas comparten en común los principios, ¿no? Lo que no quiere decir que todas lo apliquen de la misma manera. Vale, pues ya me voy a la siguiente. Vale. ¿Cómo se dimensiona la economía social y la economía social y solidaria, ¿vale? A nivel de CEPES se podría considerar que la economía social, tenéis todos los datos en el enlace, ¿vale? Vale. Si aproximamos las entidades de economía social y solidaria por las de economía social, lo cual que es una aproximación un poco vaga y limitada, podríamos ver que hay 43.000 entidades. Y esto repercute en empleo de 1,8 millones de personas. O sea, es que no, por eso os digo que es que no estamos hablando de teorías, estamos hablando ya de prácticas. Y facturan alrededor de 150 millones de euros, alrededor de 10-12% del PIB, ¿vale? La economía social y solidaria, en el Estado español, los datos que hay de REAS del 2018, agrupa más de 500 entidades, donde participan 47.000. De las 47.000 que participan, 13.000 están trabajando. La diferencia entre las personas que están trabajando, las 13.000 y las que participan, es lo que os comento. O sea, hay muchos movimientos sociales y hay muchas actividades también que no están formalizadas jurídicamente o que yo puedo participar en 5 entidades, pero trabajo en una de ellas. Vale. Y genera unos ingresos anuales de 585 millones de euros, ¿vale? REAS está dividido por 2 partes. Y las dos suman igual. Una son las redes territoriales y por otro lado estarían las redes sectoriales, ¿vale? Las redes sectoriales encontramos entidades como AERES, que es la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Por otro lado podríamos encontrar la Mesa de Finanzas Éticas. Por otro lado la Unión de Renovables y por otro lado la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Cada una de ellas englobando a sus entidades, ¿vale? Y a nivel de las redes territoriales, que hay 14, pues podemos encontrar también un montón de entidades y un montón de movimientos sociales, unos más organizados que otros en cada uno de los territorios, ¿vale? Pero un poco ya también como por irlo aterrizando y dándole cuerpo, ¿vale? Comentaros también que ahora, pues como que hace 25 años REAS, y bueno, pues desde que se creó ha llovido mucho, las redes se han consolidado, se han creado redes nuevas y bueno, pues un poquito, si queréis mirar en los territorios, ¿vale? Investigar más, pues os pongo ahí también los hashtags, ¿vale? Aquí, de alguna manera, por dimensionar otras actividades, esta tabla está hecha con la Auditoría Social de 2016. Tendríamos que hacer una, actualmente esta la hicimos para comparar con las entidades de economía tradicional, ¿vale? En cuanto a cuál es la... Es que si el enlace... Si pincho el enlace me salgo del PowerPoint. Sí, disculpa, se había perdido la voz, ¿Sí? el sonido, sí. ¿Se me ha perdido la voz? No, ya te escuchamos otra vez, ya te escuchamos. Una cuestión solamente, ¿a ti se te corta la parte de abajo? Porque en alguna diapositiva, como estás compartiendo aplicación y no está integrada aquí en el aula, no has compartido a través del aula, parece que se corte en algún momento alguna diapositiva, pero bueno. Ah, vale, es la que había compartido, pero la estaba viendo en mi escritorio. Y os he compartido Vale. desde el escritorio el PowerPoint, pero lo que he subido es el PDF, porque pensaba que cargaba más rápido, pero si no lo puedo mirar desde ahí. Lo puedo mirar desde el compartido, si no. Bueno, de momento vamos a seguir y tampoco quedarán ya muchas diapositivas, imagino. Vale. Y como luego vamos a compartirles los textos, las diapositivas, que se las haremos llegar a los estudiantes, no hay ningún problema. Venga, pues nada, gracias. Vale. No te molesto Gracias. más. Nada. Gracias a ti. Gracias.
Vale, pues en este mapa, lo podéis ver en la presentación cuando luego lo bajéis, ¿vale? Se comparan cuál es, por ejemplo, la proporción salarial entre las entidades de la economía social y solidaria y las entidades del IBEX 35, por tener una comparativa. Entonces, por ejemplo, se ve que la proporción salarial creo que es en el IBEX de 100 y algo, ¿vale? No me acuerdo exactamente el dato, cuando la economía social y solidaria es 1,6. Quiero decir que la diferencia entre la persona en una entidad que más gana y la que menos gana es 1,6, ¿vale? Por ejemplo. Vale, me voy a ir más rápido. Conceptualización de los mercados sociales, vale. Recuperando la palabra mercado también como ambiente social que propicia las condiciones para el intercambio, ¿no? O sea, entendemos también el mercado como una institución o organización social a través del cual los ofertantes, productores o vendedores, y los demandantes, consumidores o compradores, entran en relación para poder intercambiar. Los agentes que intervienen en el mercado social pues serían empresas, colectivos, unidades familiares, personas particulares. Y en el mercado convencional podríamos encontrar también los mismos. ¿Quién fija los principios rectores? Pues en el mercado social lo fija la ciudadanía de manera organizada. Normalmente se coordinan con una asamblea y lo ejecuta un consejo rector. Y en el mercado convencional, pues los agentes que tengan más recursos, ¿no? Para poder intervenir y opinar y fijar precios. Vale, los principios rectores, pues serían los de la economía social y solidaria que ya hemos visto, y los que os comentaba también en relación a la empresa convencional de maximización del beneficio, pues lo mismo sería a nivel escala de mercado, ¿no? Vale, ¿cuál puede ser el origen de los mercados sociales? Pues hay varios. Podemos encontrar mercados sociales locales bioregionales como el Amora y el Puma, que os invito también a que investiguéis. Y luego los mercados sociales vienen desde distintas maneras, ¿no? Por un lado, desde redes de trueque, donde había un intercambio en el que tenía que considerarse de manera simultánea que la persona que quería consumir A quería intercambiarlo con lo que tenía B y se intercambiaba. Pero cuando no va pasando esto, el sistema se va sofisticando. Entonces, yo quiero intercambiar algo con alguien, pero eso que me ofrece alguien no me interesa, quiero otra cosa. Y puede ser que lo que me interese intercambiar no es un bien, sino un servicio. Entonces, esto de alguna manera, estas relaciones económicas hay que articularlas. Y así es como nacen los mercados sociales. De manera también más práctica, pues se necesita que de manera activa participe la población a través del consumo responsable y surgen para fomentar una economía más justa. ¿Cómo se articula? Pues en nodos sectoriales territoriales, un poquito como habíamos visto la estructura de REAS, ¿vale? Entonces, tenéis varias definiciones. Nos vamos a centrar que es un espacio cooperativo de la economía social y solidaria y es una red de entidades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esta red lo integran empresas y entidades de la economía social y solidaria junto con consumidores y consumidoras. Y de alguna manera sirve también como instrumento de transformación social y económica, ¿no? Un poquito como para que funcione se necesitan cumplir varias reglas. Por ejemplo, cada componente de la red se compromete a consumir el máximo dentro de ella. Producir también el máximo dentro de ella, siempre de acuerdo a sus capacidades. Y luego también crear con otras iniciativas que estén vinculadas a una actividad, pues por ejemplo, depositando ahorros y excedentes en instrumentos financieros de la red, ¿no? Pues sería, por ejemplo, pues utilizar FIARE como banca ética, ¿no? COP 57. Y cada componente también se compromete a cumplir con los principios de la economía social y solidaria. Vale, esto de aquí, pues igual, no como criterio que si no lo cumples no entras a formar parte, pero también si tú entras a formar parte aquí es porque te lo crees y apuestas, sino al final es como un grupo de personas que no lleva a ningún sitio. O sea, para que funcione hay que creer y hay que apostar en ello, ¿no? Tanto como productor como consumidor. Vale.
pues un poquito también como por enlazarlo, ¿no? Igual que veíamos antes como un esquema de la economía social y solidaria, pues aquí en el mercado social principalmente, ¿qué tipo de agentes hay, ¿no? Pues estarían los servicios de soporte, de formación, investigación y desarrollo, y por el otro lado es los movimientos sociales, que van interactuando con entidades de finanzas éticas, pues banca ética, banca solidaria, redes de trueque, producción, pues cooperativas de bienes y servicios y otras formas de producción que no tienen por qué ser cooperativas. A nivel de consumo responsable, pues personas, colectivos, entidades y administraciones que apuesten por ello y pues comercialización también justa, ¿no? Y distribución, los puntos de venta, etcétera. Vale. ¿Qué nos encontramos también a nivel de formas jurídicas? ¿No? Pensamos, ¿cómo puede ser un mercado social a nivel de formas jurídicas? Pues vemos también que es muy variado. Pues hay empresas de inserción, cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de consumo, hay personas autónomas, hay fundaciones, asociaciones, grupos de consumo, que muchos no están constituidos, ¿vale? Y a nivel de sectores también, ¿qué nos podemos encontrar? Pues alimentación, finanzas, energía y medio ambiente, intervención social, comercio, todos los sectores que nos podemos encontrar en la economía tradicional, pero con otro enfoque, con otra vuelta de tuerca. Vale. Lo que vamos a ver son experiencias y modelos organizativos de los mercados sociales. Esto lo he puesto en naranja porque, aunque se habla de mercado social, pues son mercados sociales, ¿no? Porque cada uno se organiza de una manera. Pues, por ejemplo, en el mercado social de Madrid, pues nos podemos encontrar varios proyectos como en todos los sectores, empresa productiva, unas con propiedad más colectiva y democráticas, otras menos, pero todas en la misma línea. Pues nos encontramos, por ejemplo, con el Árbol del Pan, con Ciclos, que hacen proyectos socioambientales, La Pájara, que hace ciclomensajería, La Osa, que es un proyecto de venta y distribución de productos principalmente de alimentación, y el Fogón Verde también, pues que es un proyecto que mezcla comida ecológica e inclusión. También nos podemos encontrar pues, con la Coordinadora de Comercio Justo. También esto un poquito como poneros en distintas dimensiones. O sea que nos podemos encontrar un proyecto muy pequeñito de barrio y nos podemos encontrar también dentro de un mercado con redes, pues como la Coordinadora de Comercio Justo, que son 27 entidades. Y tienen 142 puntos de venta. O sea, que es que son distintas dimensiones, pero ahí caben todos. Luego puede estar también en Entre Patios, que es una cooperativa de vivienda. Una revista como Alternativas Económicas, otro medio de comunicación como El Salto, el Fairphone, etcétera. Vale, ¿cómo se han organizado los modelos? Pues en cada caso han decidido qué entidades había en el territorio y viendo a eso, pues han decidido formalizarse o no, incluirse o no. Y se han configurado en distintos grupos de trabajo y en distintos ritmos. Y tenéis aquí una comparativa en la siguiente diapositiva, ¿vale? La página web www.mercadosocial.net territorios, pues podéis llegar más. Por ejemplo, unos dentro de REA y otros dentro de la CHES en Cataluña se han especializado y han adoptado forma jurídica propia que normalmente han elegido asociación o cooperativa mixta. Asociación o cooperativa mixta, según les cuadraba más. También pensemos que las cooperativas, las asociaciones normalmente tienen la misma regulación, aunque sean asociaciones locales o sean asociaciones estatales, pero las cooperativas se organizan según su forma, o sea, su comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene una regulación distinta en cuanto a las cooperativas, lo que más les ha cuadrado. En Valencia está el Mercado Social del País Valencià, en Andalucía tienen un programa que es No Planet B y a partir de ahí se articulan. En Cataluña el mercado social está promovido por la CHES, en Canarias a través de la red Zánagos, en Navarra está gestionado por Reas Navarra, incluye el Andare, que es una distribuidora de alimentos. En Euskadi, pues a través de Reas Euskadi tiene el enlace con Olatucop de Guipúzcoa. En Madrid, a través de Reas Madrid, se gestó el Mercado Social de Madrid, que es una cooperativa mixta.
En Aragón también es una cooperativa mixta. En La Rioja el mercado social no tiene una figura propia, sino que está dentro de Ría Rioja. Y en Galicia están haciendo un mercado social incipiente que se llama Benmercado, que aún está dentro de Ría Galiza. De aquí un poquito pues los que tenéis, ¿no? Ya os digo, nos hemos centrado en mercados sociales, en REAS, pero bueno, hay muchas más experiencias y hay otros circuitos económicos, ¿no? Como por ejemplo el Salinerito fuera del Estado español y varios más en Argentina. En la siguiente diapositiva podéis encontrar una comparativa, ¿vale? Un poquito de lo que hemos hablado antes y que veis también, bueno, pues el número de entidades. Aquí más no es mejor ni más es peor. Aquí es, pues cada uno se ha adecuado al territorio, ¿no? Si han tenido monedas sociales o no han tenido, ¿vale? Si realizan ferias para visibilizarse o no, si realizan el balance social, si se considera la figura del autónomo o autónoma dentro o no, la figura de entidad colaboradora, pues un poquito para que veáis distintas, ¿no? Vale. Continúo. Una de las partes que hacen más interesante a los mercados sociales son los procesos de auditoría social y balance social, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo que no lo voy a poner ahora, dura como 7 minutos y una compañera que es Diana Canela de la Comisión de Balance del Mercado Social de Madrid, pues explica muy claramente lo que es un balance y de manera detallada. Lo que me interesa aquí destacar es que es un proceso que permite a una organización evaluar su eficacia social y su comportamiento ético en relación a los objetivos que se quieren marcar y de alguna manera poner de manifiesto lo que están haciendo y enseñárselo a la gente. Por tanto, ¿qué objetivos tiene el balance social? Gestionar y autoevaluarnos como organizaciones, identificar y reflexionar sobre las propias prácticas. El balance no es un documento que rellena un compañero o compañera en la organización. Este documento hay muchas preguntas que son cualitativas que nos tenemos que juntar entre nosotras y nosotros para debatirlas. Nos ayuda también a evaluar el impacto social y ambiental. Nos ayuda también a conocer otras prácticas y otras maneras de gestionar nuestras actividades. A identificar también qué logros queremos conseguir y qué retos tenemos todavía por superar. Nos ayuda también a apoyar e intercambiar los conocimientos. Y nos ayuda también a visibilizar a nivel del sector y fuera del sector lo que hacen las actividades. Y comunicarlo también a las administraciones, a los consumidores y a otros proyectos. Vale, el origen del balance social se trata de relativamente poco tiempo, lo que no quiere decir que haya sido poco trabajo, desde el 2014 y de manera tecnológica se empieza a usar una plataforma que se llama Enseñalcore, que la empezó a usar la CHES y luego lo empezaron a utilizar otras partes del Estado, ¿no? Y nos sirve también pues, para registrar y rendir cuentas entre nosotros y nosotras, para ver si cumplimos o no los principios, ¿no? Pero no como una manera categórica de que si no los cumples te vas, sino pues como de ir mejorando con las prácticas internas y externas que tienen las entidades. ¿Cómo es el proceso? Pues es a través de una herramienta informática que hay que volcar y es lo que os comento, ¿no? También hay una guía para rellenarlo, hay una persona que está de enlace de ese mercado social, según el territorio, y otro enlace de la entidad. La que está de enlace con la entidad, pues habrá datos, por ejemplo, el número de trabajadores que lo puede rellenar, pero hay otros datos que lo tiene que poner en común, ¿no? El formato al final se vuelca en un informe global y se vuelca también en un informe para cada una de las entidades. Cada entidad tiene su balance, tiene su sello y también hay un informe, ¿no? Lo que se intenta también es no quedarnos aquí solo en el balance, sino también una certificación participativa, es decir, que no sea la propia entidad la que responda a las cuestiones, sino que también desde las consumidoras y los consumidores pues puedan aportar información, conocimiento y opinión sobre qué está consiguiendo o no a nivel de principios las entidades. Vale.
Aquí tenéis los datos así como más destacados de la Auditoría Social del 2018, ¿vale? A nivel de equidad, ¿cómo se manifiestan los principios en indicadores? En equidad existe un 58% de las mujeres que están en puestos de responsabilidad. A nivel de trabajo, un 74% de las entidades mejora los permisos legales de conciliación. A nivel de sostenibilidad ambiental, el 91% de las entidades que participaron en el balance aplica criterios de consumo responsable a la hora de comprar productos. A nivel de cooperación y compromiso con el entorno, el 65% operan con finanzas éticas. O sea, utilizan recursos financieros, tienen creadas las cuentas en una entidad del sector a nivel bancario. Y sin fines lucrativos, el 58% de los ingresos procede de facturación, 30% que proviene de subvenciones, teniendo también en cuenta que hay muchas entidades, pues como por ejemplo en las empresas de inserción, que muchas de ellas pues tienen un volumen más de subvenciones, ¿no? O entidades de tercer sector. Vale. Podéis verlo aquí a través de la infografía, ¿vale? Que tenéis en el enlace los datos que os he dado destacados, siempre bien puestos, lucen más, pues aquí podéis verlo también, ¿vale? Si queréis verlo. Y luego, esto es así un poco como para que reflexionéis, que entiendo que no da tiempo en este marco, pero a mí me interesa mucho. ¿Qué indicadores usamos para medir que estamos llegando a esos principios? Os he mostrado antes los resultados, pero es también como para darle pensada, ¿no? Si queremos medir la ausencia de ánimo de lucro, ¿qué utilizaremos? Si queremos medir la equidad, ¿qué utilizaremos? Teniendo en cuenta que hay una entidad así de grande que realiza actividades pues, en el sector más tradicional y una empresa de comunicación muy pequeña. O sea, teniendo en cuenta que vamos a preguntar a las entidades, teniendo en cuenta también su volumen y su actividad, ¿no? Que tienen que ser preguntas iguales para todos para comparar, pero también adaptadas. ¿Qué utilizaremos para medir la democracia, el medio ambiente, la calidad de trabajo, etcétera? Pues todo eso se lo han ido planteando y cada año van mejorando los indicadores. Entonces, aquí tenéis el informe de la economía social y solidaria en el Estado 2019, datos 2018, y tenéis aquí todo el informe. Y yo lo que os he puesto aquí, que ahora no me voy a meter, porque ahora sí que voy viendo que voy justita y quiero hacer bien el cierre, es, pues para economía y esencia del ánimo de lucro, por ejemplo, pues qué ingresos tienen y qué gastos tienen las entidades, cuánto es el importe total de las subvenciones, etcétera. Otro, para democracia, ¿cómo tú mides la democracia en una organización? Pues pensando en qué grado las personas que forman parte de la entidad participan, por ejemplo, en la elaboración de planes estratégicos y en los presupuestos de las organizaciones, o sea, en la toma de decisiones en cuanto a líneas a seguir y decisiones económicas, ¿no? Pues sería como una variable proxy la que llegamos a la democracia, así con el resto de valores, ¿vale? Y todas las que han participado. Aquí tendréis como el sello del balance social, ¿vale? El que tenéis a la derecha abajo es el del año pasado y ahora ya está empezando la campaña de este año. La campaña de este año del balance tiene un foco en el 2019 y se actualiza también con la situación que está pasando ahora. Entonces, lo que quieren ver también, aprovechando el balance y el proceso de auditoría ahora, es cuál ha sido el impacto del estado de alarma y cómo han respondido las empresas y entidades de la economía social y solidaria en cuanto a principios y en cuanto a actividades de intercooperación, en cuanto a venta de servicios y también, pues entiendo, a pues temas de cobros, cómo han realizado los pagos, etc., ¿no? Y también que nos dé esta información para poder hacer frente a otras crisis que puedan surgir a medio y largo plazo, ¿no? Y esto justo acaban de comenzar. O sea, la semana pasada, no la anterior, ya nos enviaron a las entidades que podíamos empezar a ir haciendo el balance, ¿vale? Abajo tenéis el enlace. Vale. Lo importante aquí también es visibilizarlo, ¿no? Pues una vez que se tenga, darlo a conocer. Visibilizarlo también a través de encuentros, por ejemplo, como el C2C, a través de ferias en las que se conozcan. Muchas de las actividades son virtuales, otras no.
Hay muchos también en muchos territorios, pues están más con un enfoque pues rural, en otros un enfoque más urbano, pero las ferias siempre es un buen momento para encontrarte y verte, ¿no? También pues a través de planes de marketing para darte a conocer y a través de congresos y puestas en común, ¿no? Y aquí tenéis varios vídeos también que queréis ver. Estos de En Casa Pero Rebeldes, se iba a hacer un festival hace algunas semanas y no se pudo hacer. Así que hubo que cambiar el formato virtual y bueno, pues también si queréis ver así algún vídeo de los proyectos que había, pues buscando el hashtag En Casa Pero Rebeldes, os pongo ahí el ejemplo de la cerveza bailandera, pues podéis ahí ver más iniciativas, ¿no? Para conocer como proyectos concretos. Y luego también encuentros. Encuentros como el que se hizo creo que este era el de comunes, que se ponía en común, pues prácticas, progresos que se habían hecho, retos que tenían en distintos territorios, ¿no? Tanto el Estado como fuera del mismo. Y luego también otra herramienta que se utiliza en el mercado social, pues podríamos decir cuáles son las herramientas más usadas, ¿no? Pues por un lado tendríamos la auditoría social y por otro lado las monedas complementarias. Vale, las monedas complementarias en sí mismo podrían ser un motivo de análisis y de que tengamos una charla, ¿no? Os invito también a que profundicéis, es un tema muy interesante. A nivel de... Oigo un micro abierto, ¿no? Me queda poco tiempo. Sí, ya ahora son las 5:10, sí, para poderles dar paso para las preguntas y así contestas a las preguntas. Sí, sí. Perfecto. Pues nada, que tenéis aquí... Vale, termino. Tenéis aquí la moneda complementaria también que se utiliza, cómo se utiliza y me queda por cerrar los retos y las conclusiones, ¿vale? Los retos en general, pues definir el papel que juega la estructura de REASI del mes, cómo se articula, darlo a conocer, incidir en sectores estratégicos, como por ejemplo el sector de las telecomunicaciones y el sector de la energía, relacionarse con las instituciones, promover más la intercooperación y trabajar más con otras corrientes de economía transformadora, con universidades y con otras familias de la economía social, o sea, abrir un poquito la endogamia que al final, por tendencia, te acabas juntando con quien te juntas en otros espacios, ¿no? Y luego, así como conclusiones sobre los mercados sociales, que veis también como que es un proyecto en construcción, que depende mucho de las iniciativas, que depende mucho de los territorios y que reinterpreta también la palabra mercado, ¿no? Y aunque no tengamos un proyecto, podemos participar como consumidores. Y como conclusiones globales, por un lado, pensemos la economía como una palanca de transformación social, que nos reencontremos también con la palabra economía en el día a día, que tiene que estar al servicio de las personas, el bien común y la sostenibilidad de la vida, y nuevas formas económicas alternativas. Y así también en este mundo COVID o post-COVID o como lo queramos llamar, si bien antes de esta situación era necesario cuidar lo público y lo común, los cuidados, el apoyo mutuo, la resiliencia, proteger al medio ambiente, intercooperar, pues que lo sigamos defendiendo, ¿no? Y que todos estos valores y prácticas están incluidos en la economía social y solidaria, aunque la economía social y solidaria no es la única corriente. Hay muchas maneras más de hacer las cosas. Y nada, pues aquí termino esto y quedo abierta a preguntas en este formato virtual. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por una gran exposición, muy completa, muy densa además, sí, con muchísima información y que ha suscitado algunas cuestiones, algunas dudas a lo largo de la sesión. Ten en cuenta que además somos 97 personas, 98 personas las que estamos escuchándote, en lo cual hemos batido el récord del lunes, que llegamos a los 90, lo cual es fantástico porque ha suscitado muchísimo interés. Entonces, he intentado agrupar las preguntas un poco por el orden en el que ibas tú exponiendo los temas. Te puedo comentar, por resumírtelo un poquito, que te preguntaban si de alguna manera la economía circular
de alguna manera implica está dentro de la economía social y solidaria y además está vinculada con el medio ambiente. Y si tiene desarrollada, preguntaba Carlos Santamaría, la mariposa, a ver, es que no sé si entiendo muy bien, porque dice la economía circular que de alguna manera imbrica las empresas de economía social con el medio ambiente, tiene desarrollada la mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, que para el modelo conceptual planteado pudiera ser un esquema útil adaptable. Creo que tú mencionabas alguna cosa ahí. Luego, además, también nos comentaban que si, bueno, Mutayón Mituga y Sidore, si puede ser posible que en el mundo de la competitividad económica mundial haya un Estado que haga de la economía social y solidaria su modelo económico. Es algo que venimos repitiendo porque ya el lunes se preguntaba si podíamos pedir que realmente fuera la regla y no fuera una excepción lo que es el modelo económico de la economía social y solidaria. Sobre este tema, bueno, está vinculado ya también con los... intentan preguntarte también sobre, porque no les quedaba claro en este caso, a Gerli y Tatiana Rodríguez, las diferencias entre economía social y solidaria, si podías ampliar este elemento. Del mismo modo, bueno, pues, ¿cuál era el rol de la economía social y solidaria frente a la crisis actual? Y si podría haber algún cambio en la manera en cómo se perciben los mercados sociales en particular. Hay algunas preguntas ahora luego sobre mercados sociales, pero si quieres podemos empezar por esos conceptos más generales de las reglas de si es importante o podemos incorporar ese modelo económico de economía social y solidaria, si puede ser realmente útil y puede ser una regla. Eso, además, también preguntaban la relación con la economía circular y también con la economía del bien común. Es algo que se vienen repitiendo los alumnos, los asistentes a esta jornada. Entonces, no sé si me he explicado, porque estoy intentando agruparte conceptos para que... Sí. Y luego pasamos a cosas más concretas. Vale, muchas gracias. Pues la primera pregunta en torno a la economía circular, si está dentro de la economía social y solidaria. Pensemos que lo importante de aquí es dónde se pone el acento. O sea, si analizamos una misma entidad, un mismo proyecto, pues puede ser economía colaborativa o no, puede ser economía circular o no, puede ser economía verde o no, puede ser economía social y solidaria o no. Depende del enfoque que le estemos dando, ¿no? Por tanto, la economía circular no está dentro de la economía social y solidaria ni al revés, sino que las dos tienen sus postulados y sus prácticas distintas. Lo que no quiere decir que haya entidades de economía social y solidaria que también estén dentro de la economía circular. Hace unos meses unas compañeras con entidades de varios sectores hicieron un focus group sobre economía circular y eran empresas de economía social y solidaria y economías tradicionales. La conclusión que llegaron es que muchas de ellas estaban haciendo economía circular, aunque no lo llamaban economía circular. Quiero decir, dentro de la economía circular viene también la idea que subyace, ¿vale? No soy experta de economía circular, con lo tanto solo doy pinceladas, que es los productos que tenemos tienen un recorrido más allá del primer uso. Entonces, ¿de qué otras maneras le podemos dar más uso a esos productos, no? Y esto también plantea otros temas detrás, como la fiscalidad verde, pues si un producto se vende de segunda mano, tiene que llevar IVA o no tiene que llevar IVA, etcétera. Entonces, la economía circular y la economía social y solidaria, aun con postulados distintos, pues conversan y tienen muchos puntos en común. Y de aquí me centro a que economía circular también lo llevan haciendo muchas entidades como, por ejemplo, AERES, que es una red de redes de recuperadores de economía social y solidaria, de productos de todo tipo, de productos textiles, de productos electrodomésticos. Y lo interesante también es que muchas de ellas emplean y son proyectos de inserción. O sea, que hay muchas personas que no tienen oportunidad en el mercado tradicional de trabajar y que de alguna manera encuentran aquí, como recuperadores de la economía social y solidaria, pues una oportunidad de empleo, ¿no? Y de dar una vida a los usos. No sé si he llegado a responder algo, aunque sea de manera tangencial en este punto. Me voy también de aquí. El modelo de la mariposa como tal no lo conozco.
O sea, no sé responder ahí porque no lo conozco. Vale. En cuanto a un Estado que incluyese la economía social y solidaria, dentro de un mundo hay muchos mundos. Dentro de un Estado hay muchos movimientos sociales y muchas actividades. Lo importante es que los Estados y las administraciones reconozcan las realidades que ya hay. De manera municipal, como son la mayoría proyectos locales, es más fácil que los ayuntamientos, más o menos grandes, reconozcan la economía social y solidaria. Es más difícil que se vea como sector. Si bien a nivel de economía social sí que se ha reconocido mucho por todo el trabajo que ha hecho CEPES. Pero ya os digo, es que hay un montón de proyectos que no están ni de economía social y solidaria, que no están constituidos jurídicamente. Entonces, también a lo mejor un paso es ver otro tipo y explorar otro tipo de formas jurídicas que reconozcan otros tipos de realidades, o no. Y esto lo relaciono con la economía social y la economía social y solidaria, ¿no? También comparando la economía circular y la economía social y solidaria. Son dos conceptos distintos que tienen dos focos distintos. La economía social en España y luego está articulada también en algunas comunidades autónomas. Está reconocido jurídicamente. Si tú cumples una serie de formas jurídicas y cumples una serie de principios, ya eres parte de la economía social. Y con ello se te reconocen una serie de derechos y de obligaciones. Sin embargo, la economía social y solidaria no está reconocida así. Dependiendo de las redes en las que formas parte, te reconoces si eres o no de la economía social y solidaria. Y esto también lo que quiere decir es que habrá entidades de la economía social que cumplen características de economía social y lo son, y pueden ser algunas iguales que de la economía social y solidaria, pero ponen el acento en dos cosas totalmente distintas. Una lo pone en los principios y otra en cumplir una serie de elementos, redistribución de la riqueza, que esté gestionada democráticamente y que esté dentro de un elenco de formas jurídicas. A partir de lo que estabas comentando, Lucía, por ejemplo, Miguel Ángel Rubia preguntaba que no le quedaba clara en la tabla que aparecía ahí, en el tema de la jerarquía, la posibilidad de que se incorporaran las fundaciones a la economía solidaria. Es decir, si se saldrían del cuadrante inferior, dice, saldrían del cuadrante inferior derecho. Es decir, que de alguna manera ese vínculo, esa forma jurídica nos delimita en un primer momento una vinculación a un sector determinado, en este caso de la economía social, pero claro, cuando hablamos de economía social y solidaria, ya le añadimos el calificativo y hay algo más. Eso es genial. O sea, por ser una fundación, eres de la economía social. Por ser una fundación, eres de la economía social y solidaria. Sí, solo sí cumples con los principios de la economía social y solidaria. O sea, toda fundación es de economía social. Y si cumple, aparte de los principios, sería de economía social y solidaria. El resto de formas jurídicas. Claro, muy bien. Otras cuestiones que preguntaban, ya un poquito también, que pueden ser amplias de tratamiento, porque decía Salvatore Bernardo, ¿podría decirnos los grandes capitales y monopolios que piensan de este modelo? Porque sí que han formulado como, por ejemplo, algo semejante. Claro, ¿cuál sería, para que un mercado social funcionara, si tendría que hacer frente a la competencia? Señalaba Mutayongwa Mituga. Entonces, en cuanto a los precios, y eso supone que su coste de producción sea menos caro que el de las grandes multinacionales que han deslocalizado su producción, pero manteniendo los mercados en otros lugares. Entonces, ¿cómo se lograría esto, ya que todo el mundo le importa comprar barato? Un poco, quería vincular estas dos preguntas. ¿Qué opinan las multinacionales y cómo casa con la necesidad a veces que tenemos de comprar barato? Vale. Pues esto depende de, más allá del concepto de multinacional, del concepto de qué objetivo persigue una empresa, tenga un tamaño, tenga otro, porque a lo mejor también la empresa más pequeña puede ser tanto más capitalista que una multinacional, desde el punto de vista no ideológico, sino de que persiga maximizar su beneficio. Entonces, en relación a esto, claro, no todas y todos tenemos el objetivo de comprar más barato.
Quiero decir, aquí no subyace de que a todos nos guste pagar más, sino lo que entendemos que era lo que decía Garcilaso de la Vega en relación, que es que no hay que confundir valor con precio, ¿no? O sea, pagar de más porque sí, no nos gusta, pero qué criterios para nosotras son importantes cuando adquirimos un producto y un servicio. Cuanto más cerca lo tengamos de la cadena de producción, más fácil vamos a saber dónde se produce, cómo se produce, con qué condiciones, qué salarios le paga la gente, y todo eso es lo que va a constituir los atributos y el valor que le vamos al producto. Entonces, según lo que valoremos del tipo de atributos de los productos, consumiremos más en el mercado convencional o no. O sea, pero esto no va como de un tema como moralista o moralino de que es mejor quien consume más responsable, sino también de que construimos modelos de producción según que consumimos esos modelos de producción o consumimos otros. Uy, no oigo, perdón. Desconectado el micrófono, perdón. Había desconectado el micrófono, perdón. Sí, para que no se solaparan. Entonces, claro, y el rol luego, hablaríamos del rol de los mercados sociales frente a la crisis actual y cómo están funcionando en España en estos momentos de confinamiento. Es decir, también sería una de las preguntas que formulaba en este caso Herli Tatiana Rodríguez. Puede ser interesante que nos cuentes la experiencia. Algo nos has comentado ya en tu exposición, pero quizás si puedes detallarlo un poquito más sería interesante. Vale, lo primero que se está haciendo es, para ver qué consecuencias tiene y cómo analizarlo, primero recopilar datos. Se pueden tener datos más o menos pues muy puntuales, pero hasta que no tengamos datos agregados no vamos a saber realmente el impacto y qué soluciones se han tomado. Lo que me llega, lo que veo, pues es que claro, y los datos que hay en función también, pues por ejemplo, de movimientos como el cooperativista, es que son más resistentes a las crisis. ¿Por qué? Porque de manera organizativa pueden permitirse de manera más flexible introducir cambios en los equipos y en las maneras de trabajar. Pero esto es una respuesta muy general. Hasta que no tengamos los datos no sabemos qué se está haciendo. Ay, espera, perdón, no te oigo. Perdona, es que apago y luego se me olvida. Me voy al Word y entonces a ver las preguntas. Preguntaban que, claro, comentaba Dante Maldonado que hay una matriz de la economía del bien común, si tenía relación con la que estabas presentando hace media hora en la diapositiva. ¿Tendrá relación con la que presentas ahora? Decía Dante Maldonado. La matriz que se ha elaborado Felder desde la economía del bien común, si hay algún tipo de relación. Vale, cuando comentaba también los tipos de balance social, aunque me centraba directamente en el balance que se hacía desde el mercado social, claro, también cada postulado tiene su manera de analizar cómo lo hacen. La economía del bien común nace en otro contexto europeo con otras necesidades. En algunos municipios han utilizado también la metodología de la economía del bien común. Hace unos años les seguía más la pista, ahora no sé cómo están, pero bueno, retomando también estas preguntas, o sea, me ha suscitado curiosidad saber cómo se están organizando. También intentaban el triple balance, ¿no? O sea, que hubiese un equilibrio entre el balance económico, el balance social y el balance medioambiental, y tienen sus propios indicadores. O sea, pero ponen el enfoque también, es eso, en los mecanismos de relación entre las organizaciones y los mecanismos también de producción. Muy bien. Y por último, claro, preguntaba Jonay Santana que al depender casi de un tercio de subvenciones, si no estaríamos siendo demasiado dependientes de los poderes públicos y, claro, seríamos menos independientes. Yo, bueno, tengo mi propia percepción al respecto, tengo mi propia opinión al respecto, pero sí que me gustaría escuchar la tuya, porque yo ya hablé un poquito el lunes precisamente de que no me gustaba que dependiéramos excesivamente de las subvenciones. Creo que debemos tener más autonomía, no tenemos que estar siempre pendientes de papá Estado, no tiene que cubrirlo todo absolutamente, pero sí que es una ayuda
y cuando la administración pública no llega a ciertos sectores, tiene que apoyarlos. Si ellos no lo gestionan directamente, de alguna manera tienen que gestionarlo a través de ayudas y subvenciones. Entonces, nada, ahora te toca a ti, por favor. Sí, pues mi respuesta un poco está en esa línea. O sea, se supone que lo que el Estado contrata o lo que el Estado subvenciona es aquellos servicios que quiere prestar y no tiene recursos para prestarlo. O sea, no sería como donaciones, ¿no? Cuando te prestan una subvención, tú luego tienes que ejecutarla como te has comprometido y rendir cuentas del dinero que te has gastado y en qué y de las actividades que has hecho. O sea que por un lado es como, o por ejemplo, pues cuando se marca la casilla del IRPF 0,7, ¿no? O sea que es un dinero también que generamos todos y todas y de alguna manera se tiene que repartir. O sea que una cosa es el concepto de subvenciones con el cual yo no estoy en contra, lo que sí no me parece sano es depender de nadie, ya sea de una administración local o del Estado en su conjunto, ¿no? Sí que, claro, luego pues eso te reduce tu independencia a la hora de realizar actividades y la línea que quieres seguir. O sea, total. Pero también hay entidades pues que tienen unas actividades con un público determinado que si no se hacen de manera subvencionada es muy difícil que el mercado las vaya a cubrir, ¿no? Sí, sí, cierto. Muy bien. Y ya para finalizar, porque estaba revisando todas las preguntas que habían formulado, que hay bastantes, pero es imposible atender a todas quizás. Estoy intentando resumir y reordenar. Preguntaban en relación con las redes. Las redes sectoriales, primero Santiago Peredo preguntaba si las redes sectoriales son supraterritoriales y luego si el componente de la red puede ser persona, grupo o empresa social. Como es algo muy concreto, puedes contestar más rápido y así finalizamos mejor con esta respuesta final. Sí, la intervención. Sí. En el caso de las redes sectoriales de REAS sí que son supraterritoriales. Y entonces, ¿por qué se constituyen como redes de sectores? Porque hay sectores que son tan especializados que su manera de proceder y actuar es mucho más inteligente que se reúnan y conversen a nivel de actuaciones que a nivel de territorios, ¿no? Que para eso ya están las territoriales, pero a su vez también comparten lo que hacen en cada uno de los territorios, cómo lo aplican, comparten experiencias y maneras de hacerlo, ¿no? Pero que tiene más sentido por su funcionamiento que sean sectoriales en lugar de supraterritoriales. Y en cada territorio se define cómo es el nodo, cómo es el núcleo. En algunos el consumidor incluso tiene voz y voto dentro de la red o una persona física que sea autónoma y en otra tiene que ser un proyecto constituido por una forma jurídica que no sea individual. Vamos, autónomo no es persona jurídica, es persona física, pero me refiero que tiene que ser de más personas. Porque sí lo han decidido para operar, no que la omitan. O sea, no sé si se vaya alguien de manera individual y diga, no, tú no que eres una solo, ¿no? Sino que para operar es como se han organizado de esta manera. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos intentado resolver, creo que has respondido a casi todas las preguntas. Y, insisto, muchísimas gracias por tu claridad expositiva. Hay muchísimas felicitaciones a través del chat, que lo puedes mirar ahora cuando acabe tu intervención. Y nada, insisto, muchas gracias. Y contamos también contigo, seguimos contando contigo para seguir trabajando y para poder hacer proyectos juntos, Economistas sin Fronteras y UDESCOP. Porque creo que nos complementamos y creo que puede ser muy buena la relación. Así que gracias. Nada, muchas gracias. Que me queda por la parte que antes de la parte de Salva, no queda volver a responder a la pregunta, a las preguntas que había marcado dentro de la aplicación, que me la he apuntado y no la veo ahora. Sí, pero eso lo haremos al final del todo. Ah, vale. Vale, pues que nada, que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por las preguntas, ¿vale? Y que desde la economía social y solidaria y desde donde queramos construir cada una, que se puede construir de muchas maneras. Estamos de acuerdo. Y cuidar a las familias también es construir. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias.